cada mundos. Hoy vamos a hacer este libro de Ala. En la casita Cholo. lo del libro. Y este, por aquí, de atrás es verde. Y aquí por atrás también verde con amarillo. Sabes. Y aquí adelante hay muchas letras que vamos a leer. Que es... Nasira. Y yo de... ¡Sí! Y también da... Esto no da. Deja de alif. Bata, sa, jim, ja. Y ahora... Ja, otra vez. Dal y... Es... ¿Tú lo sabes? Es Isaú. Ba, ta, sa, jim, ja. Y otro. Ja. Dal. Mucho vídeo perfecto. Zal. Dal. Mm, Como un becerria. sí, sí. Ya está. Ra.